Hola, bienvenidos a nuestro tema 1 de nuestro curso de inglés. En este tema estudiaremos los pronombres. A lo largo del estudio del inglés estaremos haciendo frecuentemente comparaciones de lo que sucede en español y lo que sucede en inglés. Aprovecharemos estructuras que en nuestro español ya utilizamos para poder entender y comprender las reglas del inglés. Los pronombres son uno de los temas más básicos en el idioma inglés, pero también aquí empezaremos a estudiar las primeras reglas gramaticales y también entenderemos las similitudes que tienen la manera de aplicarse los pronombres con la manera que aplicamos también los pronombres en español. La aplicación de los pronombres en inglés se realiza de la misma manera que los usamos en español. Los pronombres sirven para sustituir a los nombres que pueden ser de personas, de lugares o de cosas. De tal manera que al utilizar los pronombres podemos hacer un idioma mucho más fluido y mucho más rápido. Si vemos el siguiente ejemplo en español, entenderíamos lo siguiente. Enrique le dijo a Sofía que llegaría más tarde. Entonces Sofía le dijo a Enrique que tomaría un descanso. Enrique pasó por Sofía a las 8 p.m. Sofía estaba muy contenta. En este ejemplo no estamos utilizando pronombres. Todo el tiempo estamos utilizando nombres, por lo cual, después de haberlos escuchado más de una vez o después de haber identificado a las personas que estamos hablando, nos parece ilógico seguir repitiendo el nombre. En el inglés sucede lo mismo. Una vez que entendemos de quién estamos hablando, utilizaremos pronombres para sustituir a estas personas. En el siguiente ejemplo de un párrafo en español, entenderemos cómo primero identificamos de las personas que estamos hablando y posteriormente ya utilizamos pronombres para no volver a repetir sus respectivos nombres. Encontramos que Enrique le dijo a Sofía que llegaría más tarde. Entonces ella le dijo que tomaría un descanso. Él pasó por ella a las 8 p.m. Ella estaba muy contenta. Podemos ver cómo utilizamos ya los pronombres en este párrafo. Encontramos una diferencia importante. En el español, a veces podemos omitir inclusive hasta los pronombres. En inglés, nunca se omiten los pronombres. Siempre los utilizaremos. Me refiero a lo que sigue. En el segundo renglón, leíamos, entonces, ella le dijo que tomaría un descanso. Se supone que ella le dijo a él. En español omitimos a él porque lo sobreentendemos. En inglés siempre habremos de mencionarlo. Las primeras reglas que habíamos comentado para este tema es que encontraremos unos pronombres que se utilizan antes del verbo y otros pronombres que se utilizan después del verbo. Para los pronombres, encontramos que en el inglés los dividen en dos grupos. Los pronombres singulares y los pronombres plurales. En el pronombres singulares encontraremos que hay la primera, la segunda y la tercera persona. En los plurales también, primera, segunda y tercera persona. Enfoquémonos en los singulares. La primera persona del singular, que es yo, se dice I. La segunda persona del singular, que es tú, se dice you. La tercera persona del singular, en realidad son tres personas. En este capítulo encontraremos que están él, ella y esto o eso para una cosa o un lugar en singular. Para él se dice he.
para ella se dice she, y para eso o esto o un lugar, el pronombre es it. Para los grupos del plural, también tenemos 3 personas. La primera persona del plural es nosotros, que es we. Ustedes, que es you. Y ellos, que es they. Todos estos pronombres son los que utilizaremos antes del verbo. Repitiendo, I, you, he, she, it, we, you y they son los pronombres que se utilizan antes del verbo. Para después del verbo utilizaremos pronombres que cambian, pero que significan lo mismo. Para I, que quiere decir yo, después del verbo voy a decir me. Para tú, después del verbo, sigue siendo you. Para él, después del verbo es him. Para ella, después del verbo es her. Para esto o eso, después del verbo es it. Para nosotros, después del verbo, usamos el pronombre us. Para ustedes, después del verbo, utilizamos you. Y para ellos, después del verbo, utilizamos them. Quiero hacer una anotación aquí importante. El they o el them, normalmente nos acostumbramos a que es para ellos, para personas, pero también el they lo utilizaremos para cosas o lugares en plural. Identifiquemos pues los siguientes pronombres. Considerando que mi nombre es Fernando, a continuación pondré una lista de nombres para que identifiquemos su pronombre. Si tenemos Luis, tenemos Estela, tenemos Fernando y Luis, Héctor, en caso de que esté hablando conmigo, Héctor, Luis y Estela, Luis y Estela hablando conmigo, con Fernando, una computadora o 2 computadoras. Tenemos que para Luis, su pronombre antes del verbo sería he o después del verbo sería him. Para Estela, antes del verbo sería she, después del verbo sería her. Para Fernando, en este caso, soy yo, antes del verbo o después del verbo es me. Fernando y Luis seríamos nosotros. We, antes del verbo, después del verbo us. Para Héctor, hablando con Fernando, conmigo, sería you. Antes del verbo y después del verbo también es you. Esta palabra se mantiene igual, este pronombre es igual. Para Héctor, Luis y Estela, con relación a mí, a Fernando, es ellos. El pronombre sería they, antes del verbo, después del verbo sería them. Para Luis y Estela, si están hablando conmigo, para mí serán ustedes, que es you antes del verbo y you después del verbo. Veamos aquí que para tú y ustedes se utiliza you antes del verbo y you después del verbo, y también entre ellos no hay una diferencia. Esa la identificamos cuando ya estamos en comunicación con alguien. El pronombre para una computadora es it, antes del verbo y después del verbo también it. Para 2 computadoras son ellas de cosas. Es they, antes del verbo, después del verbo them. A continuación te muestro algunos ejemplos de cómo utilizar los pronombres. Volvemos a repetir, los pronombres los utilizaremos una vez que sepamos de quién estamos hablando. En ese momento ya podemos sustituirlos por pronombres. Si tenemos que Enrique le dijo a Sofía, en inglés decimos, he told her. Yo jugué con ellos. I played with them. Ellos nos invitaron. En español podemos decir eso, omitiendo el nos a nosotros.
pero en inglés tenemos que decirlo como lo mencionábamos. Entonces, la oración en inglés sería They invited us. Ella ayudó a ustedes. She helped you. Utilicemos pues entonces los pronombres para sustituir a los nombres. A continuación, tenemos una serie de ejercicios muy importantes para repasar.